Le corps d'une fillette de 3 ou 4 ans, battue à mort, a été découvert sur le bord de l'autoroute A10. 11 de agosto de 1987. Un martes de calor asfixiante en el centro de Francia. La autopista A10, que une París al sur, es una marea de coches. Miles de familias atraviesan el país buscando el mar, las vacaciones, el descanso. Pero en el kilómetro 170, cerca de Blois, el ruido de los motores se desvanece para dar paso a un crimen macabro que congelaría el corazón de toda una nación. Son las 3 de la tarde. 2 trabajadores de mantenimiento de la autopista se detienen en un pequeño talud de hierba. Algo ha llamado su atención. A simple vista, parece un bulto abandonado por algún viajero descuidado. Una manta de cuadros azules. Pero al acercarse, el aire se detiene. Bajo el borde de la tela sobresalen 2 pies pequeños, blancos, inmóviles. Inmediatamente llaman a la gendarmería. Cuando los gendarmes llegan y descubren el cuerpo, el sofocante aire de verano desaparece. Allí, cuidadosamente depositada, descansa una niña de apenas 4 años. No han encontrado simplemente un cuerpo. Han encontrado una escena de una crueldad que no se puede explicar solo con palabras. El cuerpo de la pequeña no solo ha sido abandonado, ha sido profanado, marcado por una violencia tan extrema que sugiere que su vida, antes de terminar en esta cuneta, fue un auténtico calvario. Hoy, en Tras el Espejo, voy a contaros uno de los casos más desconcertantes de la crónica negra francesa, el de la pequeña mártir de la A10. Durante más de 30 años, todo el país convivió con el retrato de una pequeña a la que nadie parecía echar de menos. Pero en este caso, no solo veremos el lado oscuro del hombre, también veremos una humanidad desbordante, la de los investigadores, que envejecieron con la foto de la pequeña en la cartera, y la de los vecinos de Suebres, que adoptaron a una niña que no habían conocido en vida, para que nunca estuviera sola en su descanso. Acompáñame para descubrir cómo uno de los rompecabezas más difíciles de la gendarmería francesa acabó resolviéndose gracias al avance científico y a un tiramisú en mal estado. Y sí, me habéis oído bien, un tiramisú. Comencemos. Lo que descubrieron los investigadores no se parecía a nada que hubieran visto antes. El propio fiscal de la República, Pierre Buisic, un hombre curtido en escenas de crímenes, bajó al talud de la autopista y lo que vio lo dejaría marcado para siempre. Os confieso que veo muchos cadáveres y este pequeño cadáver tan marcado me ha tocado profundamente. El asombro de Buisic no era para nada exagerado. Al retirar la manta y trasladar el cuerpo, los médicos forenses entraron en un estado de estupor absoluto. Lo que tenían sobre la mesa de autopsias no era una muerte repentina, era el mapa de un calvario lento y silencioso. Aquella niña de 4 años había sido torturada en vida. Su cuerpo presentaba fracturas múltiples con indicios que indicaban no haber recibido atención médica. Huesos que habían soldado solos, por pura naturaleza, en medio del dolor. Pero lo que heló la sangre de los forenses fueron las marcas de violencia doméstica más aterradoras. La niña tenía quemaduras profundas realizadas con una plancha para la ropa. Y lo más perturbador, mordeduras humanas repartidas por todo su cuerpo. El pequeño cuerpo era una herida, mordiscos por todos lados. Los peritos dentales
confirmaron algo que daría a los investigadores los primeros detalles para la investigación. Los mordiscos correspondían a una dentadura pequeña. Todo apuntaba a un adolescente o muy probablemente a una mujer. La pequeña no murió por un golpe fortuito, murió por una agonía continuada a manos de alguien de su círculo más cercano. Y lo más increíble de todo, lo que realmente confirmaba que el mal venía de casa, es que mientras Francia entera lloraba frente a los televisores, nadie, absolutamente nadie, llamó a la policía para reclamar su cuerpo. Con el informe forense sobre la mesa, la gendarmería francesa inició una maquinaria de búsqueda que no tenía precedentes en el país. El objetivo era simple: alguien tenía que echarla de menos. Empezaron por lo más cercano. Los agentes fueron puerta por puerta, batiendo cada granja y cada rincón de los pueblos vecinos. Todas las miradas se centraron en Suebres, el pequeño municipio al que pertenecía aquel tramo de autopista donde fue encontrado el cuerpo. En 1987, Suebres era un pueblo tranquilo, una comunidad donde todos se conocían y donde el hallazgo de la pequeña rompió la paz para siempre. Pero nadie en Suebres ni en los pueblos colindantes habían visto jamás a esa niña. Yo me entero por el señor alcalde de entonces que ha ocurrido un drama en la autopista que seguramente iba a trastornar al pueblo. Fue entonces cuando la policía tomó una decisión histórica. Publicaron un retrato robot en todos los periódicos nacionales. El rostro real de la pequeña era tan impactante, las huellas del horror eran tan evidentes, que las autoridades decidieron no mostrar su foto directamente para no herir la sensibilidad de toda una nación. Una imagen que llegó a todos los rincones del país. Los investigadores estaban convencidos. Es imposible, decían en las comisarías, que nadie reconozca este rostro. Habilitaron líneas telefónicas. Esperaron que el teléfono no dejara de sonar, creyendo que el caso se cerraría en cuestión de días. Nada les hacía presagiar que estaban ante el inicio de una espera de 31 años. Al ver que el retrato robot no funcionaba, la gendarmería dio un paso desesperado y publicaron la foto real. Eso sí, los peritos tuvieron que editarla digitalmente para ocultar los mordiscos y las heridas que marcaban su cara, intentando devolverle algo de la dignidad que le habían arrebatado. Llegó el mes de septiembre y con él la última gran esperanza para los investigadores, la vuelta al colegio. Movilizaron a miles de agentes para una misión sin precedentes. Visitaron 66.000 escuelas en toda Francia. Interrogaron a 6.000 médicos y pediatras por si alguien recordaba aquellas fracturas o esas quemaduras de plancha. Vigilaban cada punto de peaje, buscaban en cada registro de vacunación, pero el resultado fue un silencio aterrador. 66.000 escuelas después, la niña de la A10 seguía sin tener nombre. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera caído directamente del cielo en aquella cuneta de la autopista. Pasado un mes después del hallazgo, la justicia francesa ordenó el entierro de la pequeña. Por ley, al ser una desconocida, le correspondía una fosa común con un simple número. Pero es aquí donde aparece la parte más humana de este caso, el pueblo de Suebres. La comuna donde fue encontrada decidió que no permitiría que su historia terminara en el olvido. El día del funeral,
el pueblo se detuvo. Decenas de vecinos acudieron al cementerio y caminaron detrás del pequeño ataúd de madera. Sin nombre, sin fecha de nacimiento, Suebres la adoptó simbólicamente como su propia hija. Fue en ese momento cuando pasó a ser conocida por todo el país como la niña de la A10. Ella será siempre la pequeña de la A10. Desde aquel día de verano de 1987, su tumba nunca ha dejado de tener flores. Durante 3 décadas, la comunidad cuidó de su descanso mientras los investigadores seguían buscando una identidad que parecía no existir. Una losa en la que Francia juró que algún día se escribiría su verdadero nombre. Los investigadores se negaban a dejar que el caso se enfriara, entrando en una fase de intentos desesperados. La primera estrategia fue puramente instintiva: vigilar el cementerio. Los agentes montaron guardias ocultas, convencidos de que aquel asesino o alguien de la familia devorado por la culpa acabaría volviendo a la tumba para visitar a la pequeña. Pero tras meses de espera, nadie sospechoso apareció entre las flores de Suebres. En 1987, la policía científica en Francia estaba en pañales. Ante la falta de pistas biológicas, decidieron acudir a lo desconocido: el laboratorio privado Carme, dirigido por el experto Loïc Leribot. Se trataba de un centro de aplicación e investigación en microscopía electrónica. Su especialidad era hacer hablar a los objetos a través del microscopio. Analizaron cada fibra de la manta de cuadros, cada resto de polvo, buscando un rastro químico, una procedencia, un polen, cualquier cosa que situara a la niña en un punto geográfico concreto. Pero el resultado fue demoledor. El laboratorio no encontró absolutamente nada. Los años siguen pasando y llegamos a 1993. Han pasado 6 años desde aquel día caluroso de agosto y el tiempo se agota. En Francia, si un caso no avanza en 10 años, prescribe. La justicia está a punto de tirar la toalla, pero el juez de instrucción decide jugar una última carta: la televisión nacional. Buenas a todos. Por primera vez en Francia os invito a una emisión basada en la idea de que un enigma criminal puede resolverse gracias a la televisión. Francia estrena el programa Témoin número 1 y el caso de la pequeña de la A10 es el gran protagonista del primer episodio. No es un reportaje grabado, es un programa de búsqueda de testigos en riguroso directo. Los teléfonos arden en el plató y de repente entra un testimonio que paraliza a la audiencia. Frente a las cámaras, un hombre relata lo que vio mientras viajaba como copiloto aquel día de 1987. En el arcén contrario, un coche blanco parado y un hombre cargando un bulto que parecía pesado. El hombre da detalles, describe la silueta, describe el vehículo, pero no tiene ni idea de la matrícula. Es aquí donde la desesperación de la gendarmería alcanza su punto máximo. Para intentar rescatar ese dato del subconsciente, someten al testigo a una sesión de hipnosis. Buscan en los rincones de su memoria un número de matrícula que el ojo captó, pero que el cerebro olvidó. La hipnosis no devuelve el número. El milagro técnico no ocurre. Sin embargo, ese testimonio dado ante millones de personas es un tesoro. Sirve para que el juez considere que el caso sigue vivo.
La cuenta atrás de la prescripción se detiene. La niña de la A10 acaba de ganar tiempo, aunque todavía nadie sepa cómo se llama. Tras el eco del programa de televisión y con el caso aún abierto, los investigadores intentaron una vía diferente. Si no podían encontrarla por su rostro, lo harían por su rastro burocrático. Uno de los agentes planteó una hipótesis tan lógica como indignante. Si nadie había denunciado la desaparición de la pequeña, era muy probable que el Estado francés siguiera pagando por las ayudas por hijo a sus padres. Alguien, en algún lugar, podría estar lucrándose con la existencia de una niña que ya no respiraba. Pero de nuevo, el silencio. La familia de la pequeña de la A10 parecía haber aprendido a vivir entre las grietas del sistema, volviéndose invisibles para la administración. La verdad es que tiene que ser desesperante. A pesar de intentarlo todo, los investigadores chocaban una y otra vez contra un muro. Pero lo más increíble de todo es que la verdad, la identidad de la pequeña, ya había pasado por sus manos. Estaban ahí, en los papeles de la CAF, en una de las llamadas al programa. Pero en ese momento, nadie supo conectar los puntos. Un error que permitiría a los culpables seguir viviendo en libertad al menos 20 años más. Y con todo esto llegamos al año 2007. Han pasado ya 20 años desde aquel martes de agosto y el caso de la pequeña sigue siendo un muro de silencio. Los investigadores originales ya se han jubilado y ahora es el coronel Marc de Tarlé quien lidera la unidad. Él hereda no solo un expediente, sino la obsesión de sus predecesores por no dejar que ese nombre se pierda para siempre. Pero los agentes de 1987 habían dejado un regalo para el futuro. Con una meticulosidad casi profética, guardaron y sellaron cada objeto encontrado en aquella cuneta. La manta de cuadros, el camisón azul. Lo preservaron todo, esperando el día en que la ciencia fuera capaz de leer lo que ellos no podían ver. Y por fin en 2012, ese día llegó. Los objetos fueron enviados a un instituto de genética de vanguardia para ser analizados con tecnologías que en los años 80 eran impensables. Por primera vez en 2 décadas, el caso empieza a salir de las sombras. Los científicos logran lo que parecía imposible: extraer trazas genéticas de las fibras de la ropa encontrada. No encuentran un solo rastro, encuentran 3 perfiles de ADN distinto, uno masculino y 2 femeninos. Pero lo más importante no es solo el hallazgo, sino la conexión. El análisis sugiere que esos 3 ADN pertenecen a la misma familia. Después de 20 años de oscuridad, los investigadores tienen, por fin, una pieza de identificación real. No es un nombre todavía, pero es un rastro de sangre. Con esta evidencia sobre la mesa, Marc de Tarlé consigue lo que parecía una batalla perdida: evitar que el caso sea cerrado y mantener de nuevo abierta la puerta a la justicia. Lo primero que hizo el equipo de Marc de Tarlé fue recurrir a la Biblia genética de Francia, el FNAEG, creado originalmente en 1998 para agresores sexuales y ampliado después a todo tipo de delitos. El Fichero Nacional Automatizado de Huellas Genéticas es una red que nunca olvida. En aquel momento, el fichero no devolvió ningún nombre, pero los investigadores habían logrado un movimiento estratégico. Volcaron los 3 ADNs en el sistema, dejándolos allí como centinelas, esperando a que el futuro les devolviera una coincidencia. Pero no se quedaron solo en Francia.
Los análisis científicos apuntaban a que la pequeña tenía raíces en el Magreb, así que la Gendarmería activó la cooperación internacional. Enviaron esos perfiles a las policías de Marruecos, Argelia y Túnez. Francia estaba lanzando una red genética por todo el Mediterráneo, convencida de que en algún lugar alguien compartía esa misma sangre. En 2013, la ciencia vuelve a dar un paso de gigante. Logran aislar otros 2 perfiles más de ADN en la ropa, el de un hermano y una hermana de la pequeña. Ahora, las probabilidades estadísticas están a favor de la justicia, pero el tiempo sigue pasando y todavía no hay un nombre real. Es entonces cuando aparece Frédéric Chevalier, el nuevo fiscal de la República encargado del caso. Se negó a que el expediente terminara cogiendo polvo en un armario y mantuvo la presión necesaria para que la puerta de la justicia siguiera abierta. Una presión que daría sus frutos de la forma más inesperada posible. ¿Os acordáis de aquel tiramisú del que os hablé al principio? Estamos a 21 de octubre de 2016, en Villers-Cotterêts, un pequeño pueblo al norte de Francia. Un cliente entra en un restaurante y tras terminar su postre, monta en cólera. No le gusta el tiramisú, empieza a gritar y la situación termina en una pelea con el propietario del local. Lo que aquel cliente no podía ni imaginar es que su descontento con un postre iba a ser la pieza que resolvería uno de los misterios más grandes de la historia criminal de Francia. La policía llega, registra el incidente y siguiendo el protocolo, toma el ADN de los implicados. 6 meses después, el 27 de abril de 2017, el fiscal Chevalier y la sección de búsqueda de Orléans reciben un correo de la FNAEG. No pueden creer lo que ven. El sistema ha encontrado un emparejamiento auténtico, con una probabilidad del 99,9%. El ADN de aquel propietario del restaurante de Villers-Cotterêts coincidía como hermano de la mártir de la A10. 31 años después, el muro de silencio se había resquebrajado gracias a un postre. Por primera vez en 30 años, los investigadores tienen un nombre, Anouar Touloub. Pero hay algo que no encaja. Anouar tiene 33 años. En 1987 apenas era un niño de 3 años. Él, evidentemente, no podía ser el asesino, pero sería el hilo que lo conectaría todo. La Gendarmería decide actuar con una discreción absoluta. Se inicia una operación de vigilancia tan secreta que ni siquiera el fiscal de la República es informado. Todo queda bajo el mando directo del juez de instrucción. Durante 6 meses, los agentes se convierten en sombras. Intervienen teléfonos, analizan movimientos y descubren que Anouar sigue muy unido a sus padres, Ahmed y Halima, un matrimonio ahora divorciado de unos 70 años y sin un solo antecedente penal. Pero al sumergirse en los archivos del registro civil, los investigadores hallan el agujero negro. Este matrimonio tuvo 7 hijos. Sin embargo, a partir de 1987, el nombre de una de las niñas desaparece por completo. No hay registros médicos, no hay rastro escolar, no hay renovaciones de documentos. Para el Estado, se había convertido en un fantasma. En ese momento, las dudas se evaporan. Han encontrado al fin a la pequeña mártir de la A10. Bajo máxima discreción, la Gendarmería despliega 2 equipos de intervención simultáneos. El primero se dirige a Villers-Cotterêts, donde la madre, Halima, vive con sus hijos varones.
El segundo equipo se desplaza a Puteaux, cerca de París, donde reside el padre en una vida aparentemente tranquila, cerca de sus hijas. Cuando los agentes entran en la casa del padre, se encuentran con una reacción que deja a la gendarmería totalmente impactada. No hay lucha, no hay excusas. El hombre mira a los agentes y con un suspiro que parece quitarle una losa de encima, les dice: «Llevo 30 años esperando este momento». La policía lleva entonces a los detenidos a comisaría y son interrogados por separado. Hamed decide vaciarse. Confiesa que ha vivido 3 décadas como un auténtico cobarde. Relata que aquella tarde de 1987 llegó a casa del trabajo y se encontró con una tragedia. Su hija estaba muerta. Dice que no se atrevió a denunciar por miedo a perder al resto de sus hijos. Pasaron la noche con el cadáver en casa y al día siguiente la metieron en el maletero para irse de vacaciones a Marruecos con sus otros 3 hijos pequeños, depositando el cuerpo en el arcén de la autopista como si fuera un estorbo. Pero los agentes no se conforman con esta versión de testigo pasivo y se hacen la pregunta que todos nos haríamos. ¿Estaba el padre implicado también en los maltratos? Hamed lo niega todo. Asegura que él nunca le puso la mano encima y señala directamente a su mujer, afirmando que era ella quien pegaba a la pequeña de forma regular y violenta. Pero mientras el padre se deshace en confesiones de culpa, al otro lado de la sala de interrogatorios, la madre, Halima, juega a otra cosa. Ante los agentes, su frialdad es aterradora. Niega que la pequeña esté muerta. Llega a decir que su hija está viva, en Marruecos, casada y con su propia familia. Sin embargo, el peso de las pruebas y la confesión de su exmarido terminan por acorralarla. Ante el juez de instrucción, su fachada se agrieta. No sé cómo describirlo. Me transformo. Normalmente soy tranquila, me comporto, me gusta hacer el bien, quiero a mis hijos. Pero cuando la pequeña estaba aquí, había un muro entre nosotros. Había algo que me empujaba a pegar a la pequeña. No lo comprendía. Incluso ahora, no lo comprendo. Mientras los investigadores asimilan el caso, surge la pregunta más dolorosa. ¿Cómo es posible que tras 31 años no se hayan dado cuenta de nada? Al abrir los archivos de 1993, la realidad es demoledora. La verdad estuvo siempre ahí, pero nadie supo verla. En aquel programa de televisión, un vecino llamó y dio el apellido Touloub. La gendarmería incluso fue a verificar si las hijas estaban escolarizadas. Y aquí está el fallo más clamoroso. Las hermanas de la pequeña sí iban a clase, y la pequeña estaba incluso inscrita para empezar el colegio, pero nunca llegó a entrar. Los agentes vieron que había 2 hijas en el sistema y, por una negligencia casi increíble, no se dieron cuenta de que una de las niñas jamás había llegado a sentarse en su pupitre. Y mientras tanto, a pesar de haber investigado los archivos de la CAF, la burocracia también estuvo ciega, ya que la niña permaneció inscrita en las ayudas del gobierno hasta 1997. El Estado francés estuvo enviando dinero por una niña que llevaba una década muerta. Para tener una idea de por qué ocurrió todo esto, hay que mirar al pasado, hacia Marruecos. Su madre, Halima, era una maestra respetada en Casablanca. Su padre, un simple trabajador en un pequeño pueblo. Al mudarse a Francia, el estatus de la madre se desplomó, provocándole un trauma y una desilusión. Ella creía que su vida en un país europeo sería mucho mejor. Sin embargo, se encontró con todo lo contrario.
tercera hija nació en Casablanca y se quedó allí con su abuela, quien le dio un amor incondicional. A los 16 meses, Halima la recupera y se la lleva a Francia, pero la pequeña ya había echado raíces. Para ella, su madre es una desconocida y su abuela es su mundo. La niña rechaza a Halima y ese rechazo es lo que desata el martirio. Para la madre, la pequeña era el recordatorio de su fracasante vida. Fue entonces cuando empezaron los maltratos hacia la niña, más de 2 años de violencia que acabaron apagando su vida. Una vida que 31 años después recuperaría su nombre. Se llamaba Inas Touloub. Cuando la noticia fue revelada y llegó a Suebrés, el pueblo se detuvo. Aquellos vecinos que durante 3 décadas llevaron flores y peluches a una tumba sin nombre, por fin sabían a quién lloraban. Suebrés la adoptó cuando su propia madre la rechazó por no reconocerla. Hoy, esa lápida ya tiene el nombre que le pertenece. Quizás podemos pensar que la ciencia logró su trabajo y que el caso está cerrado, pero la realidad es mucho más cruda. Ahmed y Halima Touloub, los mismos que depositaron el cuerpo de su hija en una cuneta y que siguieron camino hacia Marruecos mientras sus otros 3 hijos estaban en el asiento de atrás, nunca han pisado la cárcel por este crimen. A día de hoy, bajo la excusa de su avanzada edad, problemas médicos y los interminables plazos de la justicia francesa, ambos esperan el juicio en libertad. Viven en sus casas, bajo un simple control judicial, mientras el tiempo juega a su favor. Inas vivió más de 2 años de maltrato y 31 años siendo solo un fantasma. Yo os hago una pregunta. ¿Creéis que la justicia existe cuando los culpables, a pesar de haber estado toda la vida en libertad, aún siguen estándolo a día de hoy? Y hablo de la justicia, porque nada se puede reprochar a los investigadores, fiscales y jueces de instrucción que han estado toda la vida intentando resolver este caso. Al menos, a día de hoy, la pequeña mártir de la 10 tiene un nombre: Inas. Nosotros nos vemos en otra historia, tras el espejo.